Les voy a hacer un pequeño excurso del germoplasma papas en sí y después los trabajos que hemos ido haciendo en la universidad en los últimos 13, 12 años. Chachán. No. Ahí sí. Todos sabemos que el origen de las papas ocurre en la cordillera de los Andes y es por eso que... ¿Este? Ya. No, parece que me tengo que poner más acá. Y yo que quería presentar rápido. Chan, chan. Ya, no me voy a mover tanto. Entonces, sabemos por digamos, del Centro Internacional de la Papa, ¿cierto?, que está en Lima, definieron 6 hotspots de diversidad, entre los cuales está la isla grande de Chiloé y Chiloé continental. Sin embargo, nosotros hemos encontrado o se han recolectado genotipos desde el norte de Chile hasta la isla de Chiloé, distintos Solanum, no necesariamente tuberosum, pero son los Solanum tuberosum tuberosum, que son los ancestros de las variedades comerciales, tanto en Europa como en Estados Unidos, que tienen su origen en la isla grande de Chiloé y Chiloé continental. Como decía la decana en la mañana, nosotros, el inicio de la colección data de 1941, pero es en el inicio de la Universidad Austral de Chile, el momento en que en el momento del inicio de la Universidad Austral de Chile, donde este material de germoplasma básico llega a la universidad y el doctor o el profesor Andrés Contreras es el que entonces se empieza a motivar con este tema y esto empieza a aumentar, esta colección empieza a aumentar y empiezan a aumentar no solo los Solanum tuberosum, sino que también tuberosum de SP, digamos, de otras especies. Ahora tenemos que pasarlo a presentación. Sí, hay alguno que está... Espérate, voy a pasar por mientras hay. Entonces, nuestro objetivo como banco de germoplasma, del cual soy curadora, entonces pasaron a ser como mis hijos estas papitas, es la preservación de la diversidad. Primeramente, así como decía mi colega Vania Acevedo, en la mañana nosotros queremos preservar primeramente esa diversidad. ¿Para qué queremos preservarla? Me alegra que esto me esté pasando a mí y no a algún invitado, así que no se preocupen. ¿Para qué preservarla? Por un lado, nosotros queremos motivar a los pueblos originarios, a la agricultura familiar campesina, a utilizar estos recursos, a hacer su conservación in vitro, a repatriar el material que hemos ido guardando durante años. Y por otro lado, queremos caracterizar todo este material, cosa que nosotros podamos saber qué genes hay. Cae una helada, siempre hay excepciones que están para... cae el tizón, siempre hay excepciones que son resistentes. Y así hemos ido formándonos de una caracterización en factores de estrés abióticos y bióticos de la planta. Entonces, nosotros buscamos no solo como mayor rendimiento, sino que también mayor características nutricionales, ¿cierto? Y tratamos de tener el material y la disponibilidad de esta información que sin duda es relevante tanto para los agricultores, también como para los mejoradores, investigadores, pero por sobre todo tratamos de pasar esta información a los pueblos, a las familias que
tratan de producir estas papas nativas y son su sustento, ¿cierto? Y de una forma, como hablábamos ayer, don Alberto, en el curso de fitomejoramiento participativo, en el que ellos, toda la gente pueda entender de lo que estamos hablando. No desde acá arriba, sino que desde la misma altura tratar de entender. Y muchas cosas que nosotros hemos determinado por medio de la ciencia, ancestralmente ya se sabía. Entonces vienen a corroborar, en el fondo, información que la gente ancestralmente ya posee, lo que ha sido muy entretenido para nosotros. Entonces, yo voy a seguir conversándoles por mientras. Nosotros tenemos la colección tanto en el campo, porque ustedes saben, aquellos que no trabajan con tubérculos, que estos tenemos que plantarlos todos los años. Nosotros no tenemos semilla botánica de cada una de la accesión en menos 18, sino que todos los años tenemos que salir al campo. En este momento están en floración y tenemos toda la colección, todos los años en el campo por un lado. Tenemos nuestra copia de seguridad in vitro, ¿cierto? Donde también limpiamos el material pues, mediante distintas terapias, ¿cierto? Donde también siempre con estudiantes estamos tratando de optimizar el método. Y gracias, Gonzalo. Y también tenemos algunos cruzamientos, algunas semillas en freezer. Andrés Contreras organizó toda la información en un catálogo de papas nativas chilenas que está disponible en la web, en el potatogenebank.cl, y donde hay una caracterización fácil de al menos 230 de las accesiones nativas. ¿Por qué? Porque él las describió con la idea de registrarlas en el Servicio Agrícola Ganadero, que es nuestro... donde se asignan o donde se inscriben las variedades, ¿cierto? Se registraron estas descripciones, cosa de que quedaran resguardado que estas variedades nativas son nativas y son chilenas y no son de propiedad de nadie. ¿Por qué cobra tanta importancia hoy en día la papa y el banco de papas por ende? Es porque en realidad se ha determinado que la papa es un cultivo muy idóneo para lo que es la seguridad alimentaria desde el punto de vista de altos rendimientos por hectárea, ¿cierto? Toneladas por hectárea. Es un cultivo bastante resiliente, se puede cultivar en variados ambientes y es altamente nutritivo. Yo sé que es harta información, pero está en el resumen o está también en la página del Potato Gene Bank, pero mi idea es que hay algunos ítems importantes, como que siempre se dijo que la papa era alta en carbohidratos y por tanto la papa no es alimenticia, ¿cierto? Y eso se ha ido desmitificando durante el tiempo porque en realidad se dan cuenta que la gente dejó de comer carbohidratos, en este caso las papas, y no son más sanos tampoco. Entonces, se ha descubierto una serie de cualidades nutritivas de la papa, como los almidones resistentes, ¿cierto?, que actúan como fibra, que alimentan la biota del intestino grueso, que evitan inflamaciones. Nosotros tenemos trabajos en conjunto, investigaciones con la Facultad de Medicina acá en la universidad, la profesora Pamela Ehrenfeld, y hemos visto en vivo cómo extractos de papas nativas evitan las inflamaciones, promueven la calidad o la salud de las células epiteliales del ser humano y destruyen células exógenas. Entonces, en realidad, dentro de lo que son las papas nativas y lo que nosotros estudiamos principalmente son papas de pulpas coloreadas, tenemos una serie de aptitudes nutricionales que han ido estudiándose en los últimos años y que tienen un impacto en la salud no menor. Entonces, vimos información nutricional, pero también información sensorial, con la idea de que nosotros la información que pudiéramos captar fuera
traspasada a las comunidades. Y así fue como nació el proyecto Papas Plus, que significa papas de colores, nutritivas y saludables, y en la cual se realizaron una serie de análisis de componentes nutricionales, ¿cierto? En distintos años se utilizaron nuestro control, siempre deciré, y papas nativas, 7 papas nativas distintas, y que la idea de esto, o sea, eran 8 nativas y Desiree, la idea de esto era compararlas con una variedad comercial clásica, ¿cierto? Entre esos encontramos que hay valores de PIC de algunas accesiones nativas o algunos genotipos nativos en los que nosotros encontramos hasta 4% proteína, siendo que las papas en general tienen 2% proteína. Vale decir que las proteínas de las papas son muy asimilables por el cuerpo humano y más asimilables que otras proteínas de otros alimentos. Entonces es bajo, pero dado que la asimilación es tan alta, se torna interesante trabajar con estos genotipos. A este lado hicimos todos los análisis, lo hicimos en papas cocidas y en hojuelas fritas, cosa de tener información de tal forma como la gente las consume. Entonces tenemos proteínas distintas, tenemos almidones resistentes, estos que valen de fibra, ¿cierto? También tenemos accesiones tanto en fritas, donde sobresalen algunas accesiones, como en las nativas, siendo que este es mi control, ¿cierto? Que las otras son mucho más altas y por tanto tienen un impacto mayor sobre nuestra salud. Y en esto seguimos trabajando. Actualmente tenemos más proyectos donde estamos viendo este efecto sobre ya en ensayos in vivo. Y además las antocianinas, que sabemos que son mucho más altas en aquellas pulpas más coloreadas en morados y rosados, que son las características nuestras. Nosotros, a diferencia del Perú, no tenemos muchos genotipos con rojo. La mayoría van desde el rosado claro hacia un púrpura muy intenso. Entonces tenemos todo un set de valores nutricionales, de minerales, en los que podemos diferenciar las nativas en forma positiva y de las variedades comerciales, y también tenemos datos en general que nos llevan a promover el consumo de papa en forma responsable, como el alcohol, no, en forma constante, en el fondo de una alimentación constante. Si pensamos en las antocianinas, antes de pasar de tema, mucho se habla del maqui acá o de los arándanos, ¿cierto?, que son muy altos en antioxidantes. Sin embargo, tenemos papas que tienen el mismo contenido de antocianinas o de antioxidantes, pero que uno puede consumir durante toda la temporada y no solo en la temporada estival. Entonces, tenemos valores nutricionales interesantes, así como el potasio también, que en el fondo equivale el potasio a un plátano. Mucha gente dice, oh, coma plátano porque es anticalambre, antiestrés. La papa también. Entonces, tenemos mucha, y ese potasio, digamos, es alto en todas las papas, sirve para todos. No sé si han visto abuelitas que siempre han comido papas, ellas nunca están estresadas. Ese es mi control. Pero dentro de toda la parte nutricional, nosotros también tenemos que ver siempre la parte en campo. Y la parte en campo tenemos resultados de rendimientos que en general las nativas sí rinden menos, no siempre, pero sí rinden, especialmente estas coloreadas, rinden menos que las variedades comerciales, pero tienen algunas resistencias. Por ejemplo, la sarna plateada, donde esto es una tesis de pregrado, ¿cierto?, donde se determinaron 5 accesiones que realmente no presentaron ninguna sintomatología después de 3 meses de almacenamiento, 3 meses y medio, y que además hay 2 que tampoco presentan esporulación, no se encontraron conidias. Eso quiere decir que no solo no presentan síntomas, sino que tampoco no promueven la propagación de este tipo de patógenos. Entonces, dentro de que son otras accesiones, de nuevo, tenemos ese tipo de genes de resistencia y de nuestra tantemía tizón, o rancha, o creo que tiene miles de nombres, Phytophthora infestans, donde también en un estudio
preliminar seleccionamos 10 genotipos y estos se volvieron a evaluar en ensayos de campo y en base a los rendimientos pudimos seleccionar 2 genotipos que son resistentes a tizón y que además tienen un rendimiento en campo comparable con variedades comerciales, y además tenemos 4 genotipos nativos que tienen rendimientos menores pero que sirven para programas de mejoramiento en general, digamos. Y además hemos instalado una serie de marcadores moleculares que son estándar en la papa y que nos han determinado resistencias a virus, virus I, ¿cierto? PRLB, virus X. En general tenemos marcadores moleculares y también para lo que son nematodos. Como es una plaga cuarentenaria, nosotros no tenemos laboratorio actualmente para hacer ensayos. Se lo tiene el INIA. Y entonces nosotros vemos por medio de marcadores moleculares si la resistencia a nematodos está presente o no. Y por último, para poder pasar esta información o estas, junto con material vegetal limpio, libre de virus, ¿cierto? Que calza en Chile por lo menos con la certificación de papa certificada, estamos instalando sistemas más eficientes para saltarnos pasos y poder llegar más rápido a producir papas nativas que estén libres de virus y que por tanto tengan rendimientos y un vigor distinto en el momento y vuelvan a encantar a los productores, porque llegó un momento donde en la Isla Grande de Chiloé la gente empezó a plantar variedades comerciales y dejó de plantar las nativas porque las nativas no rendían. Y efectivamente el rendimiento es un poco menor en algunas o en las más atractivas de colores, pero si nosotros utilizamos material libre de virus, los rendimientos aumentan, el vigor de la planta, los agricultores lo ven distinto nuevamente. Entonces, es muy importante poder repatriar material limpio y poder entregar este material que sí les sirve para comercializar. En la isla en general, lo que está armado hasta el momento son entregas a industria de hojuelas fritas, de chips, y necesitan un rendimiento y una calidad de tubérculo para poder llegar a entregarlos a esta, o para que se los compren la industria. Entonces, estamos viendo, por un lado, la producción de microtubérculos in vitro y además con el sistema nuevo, que hay un póster de Alexis Álvarez que explica el sistema autotrófico hidropónico en el que nosotros estamos evaluando en esta temporada en el campo para ver si es que nos podemos saltar una temporada o no. Pero esto está en evaluación ahora, así que tenemos desafíos por delante y estamos expectantes de ver, porque en campo estas partes están muy estables, de ver cuál es la producción, porque al final el rendimiento es un factor determinante en si el sistema se queda o se elimina o se hace más eficiente. Por último, como resumen, nuestro banco está preocupado tanto de la conservación como de la caracterización. Queremos ayudar a promover el consumo de papas nativas y está siempre la duda cómo, y digamos esto lo dejo como en el público porque también hoy día Vania lo mencionó, como banco para nosotros es importante la preservación de los genotipos, pero también la preservación de los genes y cómo promover la producción de los genotipos nativos, ¿cierto? Por un lado, y por el otro lado ocupar estos genes que están presentes en el banco para crear nuevas variedades más resistentes al cambio climático, piramidizar genes como los que vimos de sarna, de tizón, ¿cierto? De nemátodos, de PBI, ir agregando a los genotipos en desarrollo para tener una planta más resistente al estrés biótico y abiótico
para las situaciones extremas. Entonces, por un lado está la preservación de los tubérculos nativos en sí y por el otro lado está el desarrollo de variedades más resistentes en todo ámbito. Y es algo que, digamos, ojalá tuviéramos el tiempo como para discutir cómo hacer congeniar estas y que las nuevas variedades no opaquen o no extingan la producción de las nativas, que sin duda es muy importante. Así que eso se lo dejo así como pensando, con la idea de no extender la presentación. Le doy muchas gracias, hay un montón de personas trabajando detrás de esto, yo soy la pura cara, pero especialmente agradezco a Eusebio Miranda, que es el que está a cargo en el campo, y a Judith Carrasco, que está a cargo del laboratorio in vitro. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Allá atrás tuyo. Buenas tardes, Anita. Te habla Paola Gallero, de Facultad de Agronomía de Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por la presentación y adhiero a todas las palabras, sobre todo esta última reflexión que hacías. Y te quería consultar dos preguntas. Una, por la preocupación de los productores que están en la Isla Grande de Chiloé y bueno, el tema del rendimiento. Saber si además de ese mercado que tienen para los chips, hay algún otro nicho de mercado o algún precio diferencial que ellos puedan tener para esas papas pigmentadas y con todo ese valor nutricional agregado que pueda compensar el tema del rendimiento. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si hacen algún tipo de caracterización de este estilo para otras especies de Solanum emparentadas con la papa que no sean tuberoso en el banco. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, nos adjudicamos un proyecto FAO ahora con la idea de ayudar a la gente en la isla también a buscar esas alternativas, y una sería que lo que hace una agrupación Aguapán en el Perú, que lo que hacen es vender los mix de tubérculos para consumo en fresco, y para eso necesitamos aptitud culinaria, ¿cierto? Tenemos algunos tubérculos seleccionados que sirven para papa cocida, que no se le van a deshacer, y la idea es promover el e-commerce allá en la isla para poder pasar el tubérculo en fresco. Lo otro son puras ideas locas, no, nada concreto. Esto es lo más concreto de venderlas para consumo fresco además y tener una vía alternativa, digamos, y no estar sujeto solamente a lo que compra la industria. Y la otra pregunta era sobre... Sí, hasta ahora, en este momento, el laboratorio está instalado para análisis sensorial y para análisis nutricional, y nosotros trabajamos principalmente acá con papas, con quinoas, con raps, con trigos, leguminosas. Hay distintas especies en el banco. Tenemos como el banco activo, digamos, tenemos los tubérculos, pero hay bancos, digamos, que están congelados, digamos, y que tienen las otras especies también. Sí, pero otro Solanum hasta el momento acá no, y no hay mucha diversidad, pero sí se podría hacer. Eso.